y vamos a estar leyendo desde el versículo 5. Vayan, es muy especial, las maestras son muy queridas, así que los invitamos para que vayan. Los niños van a aprender de la Biblia. Muy bien, Segunda de Corintios capítulo 12, y vamos a estar leyendo desde el versículo 5. Una carta del apóstol Pablo, la segunda a la iglesia en Corinto, que por demás le dio muchos trabajos. Y dice la palabra, Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 5. Si ya terminaron de ofrendar, donde no hayan recogido la ofrenda, levante usted la manito para que se dirija al ujier y muy noblemente le pueda recibir su donativo, su ofrenda. Y damos gracias a Dios por eso. Segunda de Corintios 12:5. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mí. Muy bien, sígame en la lectura, por favor. ¿Un aguijón en dónde? En mi carne. Un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces me he quejado, 3 veces he rezongado, 3 veces he preguntado: ¿y por qué a mí, pobrecito de yo? ¿Sí dice así? Bueno, no falta el que diga amén, ¿no? Otra vez repito. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado. ¿A quién? Al Señor. ¿Y qué le rogó Pablo? Que lo quite de mí. ¿Que quite qué? El aguijón. ¿Que estaba dónde? En su carne. Y que aparte de él, ¿a quién? A un mensajero. ¿Enviado de dónde? De Satanás. ¿Qué estaba ocurriendo con ese mensajero de Satanás? Estaba bofeteando ¿a quién? A Pablo. Muy bien. Pero el Señor le respondió: claro que sí, pide lo que quieras y te lo daré. ¿Dice así? No, muy bien, sigamos en la lectura para no distraernos. Versículo 9. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien ¿en qué? En mis debilidades, para que repose sobre mí el poder ¿de quién? De Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy. Wow. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Que sea la presencia de tu Espíritu asistiéndonos para poder tener la comprensión necesaria y suficiente de la revelación de tu palabra. Que aliente nuestros corazones y que traiga claridad a nuestra mente, Señor. Sabiendo y reconociendo que tú tienes el control de todas las cosas y que eres bueno, fiel, santo y justo. Gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien, pues se está Pablo de alguna manera describiendo. ¿Y Pablo qué está describiendo? ¿Qué está describiendo Pablo? Que está pasando por una situación muy difícil, ¿sí o no? ¿Está pasando por una situación compleja? ¿Sí? ¿Estamos viendo en Pablo qué? ¿Sufrimiento o no? Pablo está sufriendo. Y algunos se preguntarán el por qué el sufrimiento a personas como por ejemplo Pablo, o a personas que parecen ser buenas. A muchos les preocupa esto, que en personas que dicen ser buenas, en algunos inclusive creyentes, los asalta la enfermedad, a veces las carencias, como no a veces accidentes, o incluso parece que hasta los desastres naturales los golpean, ¿o no? Recién en todo esto que hemos visto en Europa,
Son varios hermanos cristianos que también se han visto involucrados en este tipo de aflicciones, donde se hacía una reunión como esta, en una iglesia muy pequeña, al norte de Valencia, si a mal no estoy, pues también todo esto lo arrasó esa avalancha. La avalancha no dijo, aquí son cristianos, no, mejor por este lado. No, arrasó con todo. Y cualquiera preguntaría, bueno, pero ¿y por qué? ¿Qué ocurre? ¿Por qué parece ser que las situaciones, circunstancias adversas también afectan incluso a aquellos que parecen ser nobles, amables, pero por sobre todas las cosas creyentes y seguidores de Dios? Pues Pablo no era ajeno a ello, ni ninguno de los apóstoles fue ajeno a ello, ni ninguno de los profetas fueron ajenos a nada de esto. Lo que les quiero decir, amados santos y santas de Dios, es que la aflicción por momentos y el quebrantamiento hacen parte de nuestra vida. Y Dios lo permite. Y alguien mencionó, me llamó poderosamente la atención, de un hombre que escribió en su momento, dijo, la vida, ¿no? La vida es como una cebolla cabezona, que uno la va pelando y va llorando. Así dijo un hombre, me impactó. Y así es la vida por momentos, ¿o no? ¿Quién no ha pasado por situaciones adversas? ¿Ninguno? Bueno, yo le colaboro, yo. De esas situaciones en las que como que uno dice, Señor, pero como que por momentos se juntan todas, ¿no? ¿No les ha ocurrido? ¿Sí? Se juntan como todas y uno dice, Dios. Otro de los autores que por ahí vi dijo, la vida es una proposición dura. Y le preguntaron a él, ¿y qué es lo más difícil? Dijo, los primeros 100 años. O sea que es siempre, hermanos. La aflicción, por momentos la circunstancia adversa, va a ser parte de nuestra vida. ¿Cuándo? Siempre. Así como el gozo y la alegría. Son dos componentes esenciales también en nuestra vida. ¿Y los vivimos? Sí. Y hay un tiempo en el que el Señor determinó, en el que reímos, pero hay un tiempo también en el que el Señor determina cuando ¿qué? Lloramos. Pero son dos componentes necesarios, ¿no? Otro hombre escribió lo siguiente: cuando estás caído y derrotado, algo siempre se levanta. Generalmente es la nariz de los que decían ser tus amigos. O sea que en esos momentos de adversidad, en esos momentos de circunstancia difícil, parece ser que hasta que nos quedamos solos, ¿no? ¿No les ha ocurrido? Sí, nos quedamos solos, ¿no? Nos quedamos solos. Bajo esta premisa, entonces la Biblia enseña que a todas las personas les ocurren cosas que no son tan agradables por momentos, y a esto se le llama sufrimiento o se le llama quebrantamiento. El término quebrantamiento señala a abatido, quebrado o roto. Abatido, quebrado o qué, o roto. Y la Biblia enseña que ciertamente, sí, incluso a siervos de Dios les han ocurrido cosas complejas, muy difíciles. Basta ver cómo Pablo vivió esas situaciones difíciles. Aquí, ¿quién ha vivido una situación como esta? Escuche, le voy a describir las situaciones de Pablo. Escuche. Dice lo siguiente: en azotes sin números, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, sed y en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación también por todas las iglesias. O sea que no era solamente eso, sino que la iglesia también le daba que hacer. ¿Quién ha pasado por todo eso? Sin embargo, cuando vemos a Pablo, y uno dice, pero wow, si Pablo, un hombre de 13 cartas, Pablo, un hombre que tuvo un encuentro personal con el Señor, como lo describe ahí en el capítulo 12, versículo 1 al 4, él dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo, él está hablando de sí mismo, que hace 14 años, él no podría decir si fue que él y su espíritu partieron con el Señor en ese momento, el Señor vino en ese
Espíritu y le habló a él. Él tuvo una revelación, una visión especial de Dios. Sin embargo, Pablo dice, de ese hombre, tal vez de ese hombre, de tal hombre, me puedo gloriar. O sea, Pablo está diciendo, yo puedo como enorgullecerme, yo puedo como exaltarme a mí mismo de que yo sí tuve un encuentro personal con Jesús. Eso es lo que está diciendo Pablo. De eso puedo enorgullecerme, pero de mí mismo en nada me gloriaré. Incluso está diciendo Pablo, aunque tuve un encuentro con Cristo, aún y de eso no me voy a gloriar. ¿Por qué, Pablo? Pablo cuidaba a la iglesia. Dice, no, si he de gloriarme, me cuidan mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, yo lo podría hacer. No suena insensato. ¿Por qué no me puedo gloriar? Si tuve un encuentro personal con Jesús, Él cambió mi vida y he tenido la posibilidad de guiar las iglesias y el poder de Dios se ha notado en mí. ¿Por qué no lo voy a hacer? No sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Está diciendo Pablo más adelante en el 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Está diciendo Pablo, mire, ¿sabe por qué no les hablo a usted de mi visión, de mi encuentro con Jesús? Aunque podría hacerlo. ¿Sabe por qué no lo hago? Porque en medio de la iglesia hay muchos falsos maestros, muchos falsos profetas, muchos falsos pastores que podrían también decir que tuvieron visiones y engañar al pueblo. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, por eso Pablo no le da tanto énfasis a cómo fue la visión y cómo fue el encuentro que tuvo con Jesús. ¿Para qué? Para que otros no dijeran tal vez lo mismo. Y es que hoy, infortunadamente, la iglesia para este tiempo está viviendo más de visiones y de situaciones místicas antes de tener una relación personal con Jesús a través de las Escrituras. Entonces hoy se está diciendo, Dios me dijo, yo vi, se me apareció debajo de la cama, debajo de la almohada, no sé, tantas cosas místicas, hermanos. Y Pablo está diciendo, no, yo aunque puedo decirlo, no lo voy a hacer. No lo voy a hacer, voy a cuidar la iglesia y voy a evitar que todo esto siga ocurriendo. Dicho esto, y volviendo a nuestro punto, que es el quebrantamiento, que es la aflicción, que es el sufrimiento, pues a todos les ocurre, hermanos. Ahora bien, nadie puede decir en sí mismo que es bueno por completo, porque la Biblia enseña que no hay justo ni aún uno. Lo describe el mismo apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, en el versículo 10. Dice, no hay justo ni aún uno. Y el sufrimiento es ciertamente inevitable, es para todos. Y Job también lo describió en el capítulo 5, cuando Job dijo, pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre también nace para el sufrimiento, para la aflicción, para el quebrantamiento. Debe haber una etapa en nuestras vidas donde nos quebramos, donde nos afligimos, donde sufrimos. Es inevitable. Tal vez nuestra vida de joven no la sufrimos, no fuimos quebrantados. Tal vez como hijos tampoco, pero llega un momento que como padres sí. Y creo que no hay una mayor aflicción para un padre o una madre que un hijo que se resiste a Cristo. Entonces mire que hay diferentes maneras, formas de aflicción. Y todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, lo describe también Lucas, padecerán persecución. Seremos perseguidos. Ahora, pastor, es que Dios manda cosas malas. No, no son cosas malas, hermano, porque nos centramos en que son cosas malas. No, en el caso de nosotros los creyentes son situaciones y momentos, circunstancias que no entendemos, pero que Dios sabe que tienen propósito. Hoy tal vez no lo entendemos, pero si perseveramos nos daremos cuenta en un año o en 6 meses, bueno, qué sé yo, a través del tiempo, que Dios con eso tenía un propósito. Yo no lo entendía. A mí la ética del predicador no me permite estar hablando de mí cuando se trata de la enseñanza, pero es inevitable no hacerlo cuando se trata de exaltar el nombre de Cristo. En su momento, siendo cristiano,
sí, siendo cristiano, pastor, 30 años de servicio. No entendía por qué el médico nos decía en ese momento que mi esposa tenía cáncer. No lo entendía. Dice, Señor, no lo entiendo. No le dije, ¿por qué a mí, pobrecito de yo? No. Porque si algo he aprendido de parte de la Biblia y del Señor es a no tener autoconmiseración. O sea, vernos siempre como ¿qué? Pobrecitos. Creo que es el peor de los estados. Pero yo no entendía, hermano, se los digo con sensatez, no entendía. No entendí cómo en ese momento nos dicen, ¿sabe que su esposa tiene cáncer? No lo entendí. Como tampoco entendí cuando me fui a hacer a los 8 días la radiografía de mi pierna y me dicen, tiene que operarse porque tiene rotura de ligamento lateral, ligamento cruzado, y fuera de eso parece ser que uno de los meniscos tiene que ser extirpado. Y no entendí después de esa cirugía cómo duré 10 meses con un yeso y con unos dolores intensos. Como tampoco no entendía justo por ese momento cómo la iglesia se dividía por algunos mensajeros de Satanás. Esto es, algunos que vinieron a dividir, a murmurar, a criticar y a señalar. Y no entendía cómo pasamos de 2 servicios a lo que ustedes ven hoy. No lo entendía, hermanos. No lo entendía, se los digo de corazón, yo no lo entendía. Yo decía, Señor, no lo entiendo. No lo entiendo, Señor, yo no entiendo esto. Pero yo sé que tú eres soberano. Yo sé que tú eres soberano. Sí. Y muchas veces el Señor tiene que actuar de esa forma. Una, la razón, para que no mantengamos en nuestra propia decisión, en nuestro propio orgullo. Él tiene que actuar. Parece ser que la sierva no me entendió el mensaje cuando dice, no lo entendió. Pedí el favor a una sierva que me ayudara con algo, pero no, parece ser que está en el tercer cielo. Muy bien. Claro, se va a casar, es obvio. ¿O no? ¿Sí o no? ¿La perdonamos? Sí, perdonémosla. Uno cuando usted está, le dicen, le proponen matrimonio, le traen anillo de compromiso, uno queda en el tercer cielo, ¿no? Claro, te perdonamos. Entonces, déjalas ahí. Muchas veces nosotros nos portamos de esta manera. Todas las cosas nos van bien. Todas. Y cuando todas las cosas nos van bien, no tiene helio, pero si tuviera helio, ¿no? Cuando todas las cosas nos van bien, tendemos a hacer esto. ¿Sí o no? Apartarnos de Dios, ¿o no? ¿Sí o no? Cuando todo nos va bien. Cuando todo parece ser que va como tan bien, uno dice, wow, pues bueno, esto es por el poder de mi fuerza, yo puedo, y nos vamos como inflando, ¿no? Y sacamos pecho. Y digo, ay, sí. Su hijo se graduó, claro, pues este pechito. Ay, hay de comer, pues por mí se come. Ay, tienes trabajo, pues que soy el mejor. ¿Cierto? ¿O no somos así? ¿Cierto? Así somos. Pues Pablo, como conocía su naturaleza y él sabía que había una parte no redimida de su vida, ¿cuál es? Su yo. O sea, nuestro yo todavía no ha sido redimido del todo. ¿Qué quiero decir? Que en nuestro yo siempre tomamos nuestras propias decisiones. Y nos creemos nuestro yo. Cuando digo nuestro yo es que nos creemos sabios en nuestra propia prudencia. Y cuando somos jóvenes, ni se diga, nos comemos el mundo a los 21, a los 22, ¿sí o no? Y nos creemos hermanos, pero rambos, de verdad. Pues Pablo no fue la excepción. Pablo, aunque él no se creía el Rambo, porque él dijo, no, mire, si en algo he de gloriarme, que me gloríe en mis debilidades. Pablo está diciendo, mire, yo no me quiero ensoberbecer, yo no me quiero enorgullecer. Pero como Dios sabe que esa es mi naturaleza, ¿no? La de que yo tiendo a enorgullecerme porque las cosas que no hago, eso hago, y lo que quiero hacer no hago. Como Dios lo sabe y sabe que a cualquier momento yo me puedo inflar. ¿Y por qué, Pablo, te puedes inflar? A ver, yo sí tengo argumentos, diría Pablo, de por qué inflarme. Discípulo de Gamaliel, de la escuela de Iliel, fariseo de fariseos, 13 cartas,
hablador como ninguno del griego, del hebreo, conocedor de la cultura hebrea. En la vida de Pablo, Pablo fue conocedor porque desembocó ahí la época de oro de la filosofía. Así que Pablo tenía conocimientos en filosofía, sociología, político, porque Pablo se para en Atenas y le habla a los griegos. Wow, hermano, y quien se paraba en el Areópago no era un cualquiera. Bien preparado Pablo. Y aparte de eso, súmele, tuve un encuentro personal con Cristo. Como dicen algunos, ¿no? Cuando le dicen, vamos a estudiar, pastor, yo ya de las cosas de Dios conozco. Está bien. Entonces llega un momento que el Señor se quiere cerciorar de que Pablo, escúcheme, Pablo sea el apóstol a los gentiles, o sea, pastorea a los gentiles. Y el Señor se cerciora y dice, necesito que este pastoree a los gentiles, pero lo necesito de verdad en el Espíritu. Porque si no es en el Espíritu, el Pablo se me larga. ¿Por qué? Porque va a creer él que es por su propia fuerza y sabiduría. Y por ahí resulta predicando una herejía. Entonces necesito poner un aguijón. ¿Me hice entender el aguijón? Sí. Sí. Si usted iba para el tercer cielo y estaba, quedó con el aguijón, hermano. ¿Ya me hice entender? ¿Sí me hice entender por qué? Entonces Pablo no fue la excepción. Y el sufrimiento, la aflicción, el quebrantamiento obra de esa manera. Y el Señor lo permite. Claro, claro que el Señor le permite. Ahora no son cosas malas, vuelvo y le repito, sino son cosas que no entendemos, que no comprendemos, pero que con el tiempo, como dijo alguien, para respuestas el tiempo. Eso no está en la Biblia, pero que con el tiempo nos damos cuenta, Señor, ya sé por qué fue. Siempre y cuando te dejes guiar por ¿quién? Por Dios. Amén. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Vamos bien? Ni siquiera los siervos más nobles de Dios son inmunes al sufrimiento. Y viene a la mente cuando estaba preparando la enseñanza Jonathan Edwards, que es uno de los que admiro y quiero mucho. Y fue probablemente el más grande teólogo al norte de las Américas. Y trabajó fielmente como pastor por más de 2 décadas en una iglesia en Northampton, en Massachusetts. Y a él se le ha reconocido y tiene el rótulo de el que trajo un gran despertar. Un gran avivamiento en ese tiempo, no el que vemos hoy. No, el avivamiento de la época, Jonathan Edwards, era arrepentimiento, no era avispamiento, arrepentimiento. ¿En qué consistía el arrepentimiento cuando Jonathan Edwards predicaba? En que cuando él abría su boca y predicaba la palabra de Dios, los asistentes rogaban por perdón. Tanto rogaban por perdón cuando él predicaba de Cristo, que algunos inclusive se aferraban a las columnas del lugar. Y el predicador bajó y le dijo, oye, ¿qué haces aferrado a las columnas del lugar? Pastor, dígame cómo debo recibir a Cristo. Por favor, dígame cómo debo recibir a Cristo. Yo me arrepiento de mis pecados, pero dígame, por favor. Él pregunta después, ¿y por qué tanta insistencia? Pregunta Jonathan Edwards al asistente. El asistente responde, porque siento que si no me arrepiento y Cristo no es mi Salvador, siento en este preciso instante que las llamas del infierno me están consumiendo. En eso consistía el avivamiento. No en recibe. No. Eso es una payasada, hermano. Esto me genera muchos problemas. Usted viera los comentarios, hermano. Me genera muchos problemas el llamar a estos parroquianos timadores, defraudadores de la fe. Claro. Pero yo quiero que ustedes sepan algo con respecto a mí y la Biblia. Yo soy radical. Yo no soy imparcial, ni soy neutral. Yo soy de la Biblia y de Cristo. Y no hago concesiones con nadie. Lo peor que le puede pasar a un siervo de Dios es declararse neutral o imparcial. No, usted y yo tenemos que tomar una posición
¿Cuál? La de la verdad. ¿Claros? ¿Sí me hice entender? En eso consistía el avivamiento, hermanos. Y sin embargo, después de más de 2 décadas, semejante fiel siervo es despedido por la iglesia. Lo echaron por la puerta de atrás como ratón en feria gastronómica. A escobazos, hermano. ¿Y saben por qué lo echaron? Porque él siempre puso como condición dentro de la iglesia, y esto bíblicamente hablando, que a las personas que fueran a participar de la Santa Cena fueran personas, miembros de la iglesia, que a la verdad pudieran manifestar que estaban en santidad. Por eso lo corrieron de la iglesia. Lo que quiere decir eso es que la iglesia ya estaba empezando entonces a hacer concesiones con el pecado. Y al igual que Jonathan Edwards, Pablo experimentó el dolor más profundo en la vida, igual. Porque aquellos a los que estaba cuidando Pablo, 1 de Corintios, 2 de Corintios, que le generaron tantos problemas, aquellos a quienes cuidó, ministró, pastoreó, lo estaban rechazando. De hecho, 1 de Corintios y 2 de Corintios es escrita por 2 razones. La primera, Pablo necesita confirmar su apostolado y decirle: no, mi apostolado es verdadero, es real. Y la otra carta la escribe para evitar que una de las herejías que estaba corriendo dentro de la iglesia siguiera corriendo e infectara a toda la iglesia. ¿Cuál es la herejía? Que en ese tiempo había unos falsos predicadores, falsos profetas, falsos maestros que estaban predicando que resurrección no. Entonces Pablo combatía a través de las 2 cartas, una, el que no se dijera de él que era un apóstol verdadero, y la segunda, que estuviese corriendo una herejía. Y Pablo les enseñó, les dio su vida, les enseñaba. De hecho, estaba experimentando el dolor más grande en su vida al ver cómo la iglesia le respondía, se burlaban de él. Estaba tan preocupado que estaba esperando el informe de Tito, y él dijo: bueno, yo me espero el informe de Tito. Y esperando el informe de Tito, él como que no aprovechó una oportunidad que en ese momento se le presenta, ir a predicar a Troas. O sea, lo de Pablo era plantar más iglesias, pero deja de ir a plantar otra para recibir el informe de Tito de a ver cómo va la iglesia. Y esa iglesia le estaba dando la espalda, y esa iglesia le estaba generando muchas dificultades, y esa iglesia era el quebranto, el dolor, la circunstancia adversa que hacía que Pablo experimentara un sufrimiento intenso. Hermanos, mire, santos y santas de Dios, la vida está compuesta de dificultades, está compuesta de dolor, está compuesta de lágrimas, pero también está compuesta de risa y de gozo. Todo esto va de la mano. Por eso me llama la atención una canción que dice la temporada, ¿no? Por temporadas, ¿no? ¿Y quién no tiene esas temporadas? Todos tenemos nuestra temporada. ¿Quién está pasando aquí por su temporada? Levante la mano. Todos pasamos por nuestras temporadas, ¿no? Esas temporadas que uno dice: Señor. Todos yo creo que pasamos. Ahora, hay otras temporadas de gozo y de alegría también, donde parece ser que el camino es expedito. ¿Es válido? Sí, es válido, claro. Ahora, Dios permite que haya camino expedito, que nos vaya bien, que seamos bendecidos en todo. ¿Dios lo permite? Sí, claro. ¿Por qué también lo permite? Para medir también en nosotros cuánto verdaderamente es valioso lo que Él nos da. Mire, hermanos, a veces ponemos tanto los ojos en los problemas que perdemos de vista, y ponemos los ojos tanto en el sufrimiento, los problemas, el dolor, el quebrantamiento, que perdemos de vista aquel que es Dios soberano y que tiene el control de todas las cosas y que obra a favor de los suyos. En esos momentos quita los ojos de tu problema y pon los ojos en aquel que tiene el control de todo. Amén. Y pastor, se me resuelve todo, tal vez se empeora. Sí, pero hay una esperanza. ¿Cuál? Tú tienes el control y un propósito. Así que aprenderé a esperar y a confiar. Me duele, Señor. Uy, hermano, yo dije que no iba a llorar hoy porque es un mero.
soy de los machos de Toluca. Bueno, hablando del pastor Yesito. Y generalmente aparecen esas vicisitudes como tormentas que parece ser se van intensificando como gradualmente, ¿no? O sea, una detrás de otra. Y los vientos de la adversidad parece que nos azotan duramente y como que nuestro ánimo desciende vertiginosamente hasta el punto más bajo. Quizá usted se halle hoy en ese tiempo. Parece que es más fácil por momentos, no sé si a usted les ha ocurrido, hacer frente a las circunstancias difíciles cuando las vemos venir. No sé si les ha ocurrido. Uno dice, bueno, ya lo venía a venir, bueno, pues bueno, la puedo afrontar. Está bien, ya sé cómo resolverlo. Pero es que hay situaciones, hermanos, y puede ocurrir, sí, pero es que hay situaciones o ataques que como que se agazapan, como que entran ataimadamente y como que no los vemos venir. Y uno jamás se imaginó que eso le iba a tocar. ¿No les ha ocurrido? Yo le colaboro, a mí sí. Yo pensé que a mí nunca eso me iba a tocar, jamás. Jamás. Que jamás me iba a tocar el tener que aplicarle a mi esposa 34 inyecciones alrededor de su ombligo. Yo sentía que la estaba apuñalando, hermanos. Jamás me imaginé que me fuera a tocar algún día. La adversidad, la enfermedad, la traición, la desilusión por parte de siervos, discípulos, bueno, qué sé yo, hermanos. Pero tuvimos que vivirlo. Y eso como que lo bota uno a la lona, ¿no? Como que lo bota uno a la lona, uno como que cae. Y como que queda, no sé si han visto esos boxeadores que se paran y quedan así. Después de que se paran, uno como que intenta pararse y como que desde la esquina hay una mano que lo levanta y como que lo levanta y lo suelta y queda el hombre así, ¿no? Igual uno queda así, hermanos. Si uno siente que hay una mano que lo levanta así y se para uno, pero uno queda así como turuleto, ¿cierto? Como que uno dice, Dios. Mira, a un gran boxeador, a mí me gustaba ver boxeo. Pastor, eso es satánico. Pues la verdad es que es violento, ya no soy tan aficionado. Pero me llama la atención de un gran boxeador, me reservo el nombre. Era un dador de golpes como ninguno y también era un recibidor de golpes como ninguno. Y un día, este hombre, hubo una pelea que duró 4 segundos. Se metió $50 millones al bolsillo. Este hombre salía y ¡pam! Y ¡pum! Entonces una vez le preguntaron a un gigantón que se enfrentó a él, al zaporrito este que era violento por demás. Le dijo, oiga, pero ¿cómo es posible que semejante y lo tumbó y usted tenía todas las estrategias, usted también recibía y daba? ¿Cómo es posible que aquel lo haya tumbado de esa manera? Dijo, es que me lanzó un golpe que no esperaba. ¿Cómo así que no esperaba? ¿No? Dijo, más bajito que yo, menos experiencia que yo. Y me metió un golpe de esos que jamás pensé que fuera a salir de ahí. Y cuando ustedes ven el video, sí es un golpe tremendo, o sea, está fajado y de pronto hace era más bajito y a él le dijeron, mire, la estrategia es en el infighting, cuerpo a cuerpo. Y como es más enano, dale aquí su coscorrón y cásquele ahí, dale así. Pero jamás se imaginó que ese zaporrito al que le iba a dar su coscorrón acá iba a ser así. ¿Cuántos golpes en la vida? ¿Y cuántas circunstancias adversas, momentos difíciles hay que como que nos tiran a la lona porque era todo menos lo que esperábamos? Y le dijeron al boxeador, entonces ¿qué pasó? Dijo, era un golpe que jamás pensé que iba a venir. Y así hay momentos en nuestra vida, hermano. Recibimos golpes que uno dice, no, pero fulano, sí, fulano. Sí, también. El cónyuge o los hijos. ¿Cuántos saben que los hijos son expertos en eso, no? Lo tiran. Los chinos son terribles. Bueno, no todas. Ay, hay una mamá, ay, no, no, mami, no. Espere y verá. Espere. Tome el turno. Tome su turno. Eso hay unos que de pronto llegan y hacen, y uno golpe al hígado.
Pero ¿a qué? Sí. Se tiene una confianza para hacer unas calaveradas que uno dice Dios. O el cónyuge. A veces es una mala respuesta, una mala cara. Son golpes, ¿no les parece? Una acción que uno no esperaba de ese cónyuge. Uno dice, pero ¿por qué va a hacer eso? Es que es bien bruto. ¿No sabe que eso me duele? O de pronto la esposa va a hacer algo, pero ¿por qué va a hacer eso? ¿Cómo es de mensa? Esto me duele, ¿cómo habla de esa manera? Son golpes que uno no espera, hermanos, que son duros. Las actitudes a veces de algún cónyuge, su desinterés por las cosas de Dios o por el cuidado de los hijos, porque hay algunos cónyuges que dicen aquí, bueno, mientras haya comida, a ver, ¿qué le falta? ¿Qué le falta? ¿Tiene hambre? Ahí hay mercado. No, hermano, son más cosas. Es que yo le decía ahora a los varones, tuvimos una reunión y con algunos les decía, hermano, es que de verdad somos tan básicos, hermano, que creemos que ellas no se nutren también de las buenas palabras, de los buenos tratos, porque son emocionales también, hermanos. Y a cambio de portarnos de esa manera delicada, emocionales, queridos, nos ponemos guantes para ver a qué horas, por el amor de Dios, hermanos. Volviendo a nuestro tema, nos damos cuenta entonces que son muchos los que han pasado por circunstancias difíciles, por circunstancias adversas. Y Pablo no fue ajeno al sufrimiento. Como se los mencioné en el capítulo 11, del versículo 24 en adelante, 40 azotes menos uno. Con varas, ¿sabe qué significa varas? Era una vara de almendro que era flexible, ¿sí? Esa vara, una cosa eran los azotes que eran con látigo, era para el cuerpo, y las varas eran para la cara. La idea era callar a Pablo. Las varas eran unas varas de más o menos 35, 40 centímetros de almendro. Y como eran tan flexibles, la idea era golpearlo en la cara. ¿Cuál era el propósito? Que no siguiera hablando más de Cristo, que no predicara más el evangelio. Y la manera como trata el apóstol Pablo el sufrimiento es un modelo para todos nosotros. Y creo que no hay un texto más específico donde se muestre tan poderosamente el propósito de Dios con respecto al dolor en el creyente como este pasaje, con una carga, ¿qué digo yo?, emocional, espiritual, como en ninguna otra carta paulina, cuando el apóstol dice lo siguiente: respecto a lo cual, versículo 8, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia. Bien, veamos entonces por qué el quebrantamiento, así como rápidamente. Voy a dar algunos aspectos para los que toman como notica y son tan bonitos tomando sus notas. Lo primero que el quebrantamiento produce en el creyente es ciertamente que el creyente se pueda dar cuenta de su condición espiritual. ¿De su condición qué? Espiritual. Dice el apóstol Pablo, de tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Mire, lo que muestra Pablo es un verdadero carácter de Dios, un verdadero carácter de hombre cristiano, como en las mujeres o las damitas cristianas. Pablo estaba reconociendo, mire, yo no tengo nada por qué gloriarme. Si todo ha sido obra de ¿quién? De Dios. Yo no tengo nada de qué gloriarme. Y cuando la adversidad golpea, las circunstancias golpean, los momentos difíciles golpean, ahí es cuando se nota de qué estás hecho. Si lo tuyo es una mera fachada de religioso romántico, o de verdad eres una columna como la de una columna como creyente verdadero. ¿De qué estás hecho? ¿Cómo te vas a portar? ¿Como uno que es columna? ¿Radical, firme? ¿O eres, como dijo en su momento un predicador que me llama mucho la atención, no lo volví a ver, de 1900, dijo 1990 y algo, dijo, o te portas como un cristianito de azúcar y papel? ¿Qué significa azúcar y papel? El azúcar y papel, cuando tú lo pones en un vaso con agua, ¿hace qué? Se diluye. Las circunstancias son como ese vaso con agua. ¿De qué estás hecho? ¿De qué estás hecha? ¿De azúcar y papel o te mantienes? ¿Qué
clase de cristiano eres? Que cuando llega la adversidad, parece ser que sí quedas inmerso en el Señor, pero cuando todo va bien, tu relación con el Señor se deshace y haces lo que a ti bien te place. Pablo, en lo que sí se iba a jactar, permítame el término, o en lo que sí iba a sacar a relucir, era en sus debilidades. Pero ¿sabe qué? Yo soy débil. Aquí el fuerte es Él. Mire, algunos inclusive decían, ¿sabe qué? Sus enemigos decían en su momento, pero en el capítulo 10 decían sus enemigos, su presencia corporal es horrible. En unas versiones. Su palabra no es tan menospreciable. Parece que el tipo sabe el tipo. Este pisco sabe. Pero su presencia, o sea, a Pablo lo menospreciaban como usted no se imagina. Pero Pablo nunca dijo pobrecito de yo. Como me miran, no me licen. Y así hay muchos al interior de las iglesias, hermanos. ¿Sabe cómo se llama eso? Inmadurez. Entonces hacen también de cada momento o situación la peor de las circunstancias. No lo miraron, cayó en depresión. Lo miraron, se angustió. No tiene, se siente el más arruinado. Tiene, se alejó de Dios. El ser humano tiene esa tendencia, hermanos, a extralimitarse, sea por lo bueno o por lo que no es tan bueno. Si las cosas no van tan bien, entonces se siente frustrado, deprimido, se quiere suicidar. Yo digo, Dios. Pablo sí tenía en cierta manera de qué jactarse. Él tuvo un encuentro con Jesús, pero él sabía, no voy a caer en eso. Y alguien muy sabiamente escribió en su momento, el orgullo se filtra sutilmente en el alma y la termina gobernando de una manera tal que la persona no se entera del virus que lleva. Entonces, ¿para qué sirve el quebrantamiento? Para que nos demos cuenta qué tipo de virus llevamos. ¿De qué se jacta usted? ¿De qué se enorgullece? Bueno, no falta el que al final me diga, ¿acaso usted no sabe quién soy yo, pastor? A Pablo no le preocupaba que nadie pensara de él más de lo que veía en él o de lo que escuchaba en él. Pablo, aún en la tristeza más profunda y el dolor más severo, tenía con claridad ciertamente cuál era el propósito de Dios. El segundo aspecto es que el quebrantamiento que surge de lo inexplicable, porque a veces uno no se explica, como les mencioné ahora. ¿Se acuerdan que se los mencioné? Yo decía, Señor, pero no entiendo. O ese quebrantamiento que surge cuando uno no entiende, ese quebrantamiento que surge de lo inexplicable. ¿Sabe qué hace ese quebrantamiento? Nos lleva a ser más humildes, hermano. Uy, es que sí hay mucho orgulloso, hermano, pero jactancioso, hermano. El solo hecho de creer que lo sabe todo, hermano. El solo hecho de no sujetarse, por ejemplo, a las instrucciones bíblicas, o tal vez al estudio, o a la oración. Yo digo, ¿cómo hay cristianos que no oran? Y ese sí me parece el acto de jactanciosidad más grande, hermanos. Como diciendo, ¿sabes qué, Dios? Hoy no hablamos. Cuando te necesite conversamos. Por ahora tú en lo tuyo, yo en lo mío. Uy, hermano, evaluémonos. No puede ser, hermano, que hayan cristianos que no oran, que no toman tiempo incluso para orar por sus hermanos, sus hermanas en Cristo. Ahora, si no quiere, no lo haga. Si no se le da la gana, no lo haga. Pero por lo menos ore por su cónyuge. Bueno, si tampoco le interesa y no se le da la gana, ore por sus hijos, por sus hijas, hermano. Bueno, y si no se le da la gana a sus hijos, ni sus hijas, ni su cónyuge, ni la iglesia, al menos ore por usted para ver para dónde va a coger. Porque no hay sino dos destinos: cielo o infierno.
O a menos que usted me diga, pastor, yo ya tengo un lugar en el purgatorio. Eso sí es problema suyo, ¿no? Pero el quebrantamiento que surge de lo inexplicable nos hace crecer en humildad. Y el 12:7 dice el apóstol Pablo: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca de sobremanera. Ahora, cuando él habla de las revelaciones, habla de que él tuvo un encuentro con Jesús, ¿sí o no? Pues eso es algo extraordinario, ¿no? Pero dijo, no lo voy a decir para que otros no resulten diciendo lo mismo y sean tropezadero. Pero en cuanto a las revelaciones, también está diciendo el apóstol Pablo: yo he sido inspirado por el Espíritu Santo para escribir y dejarles las instrucciones. ¿Cuántas cartas escribió Pablo? Muy bien. 13. Dentro de las cuales está la médula de la doctrina cristiana que nos fundamenta en las doctrinas básicas. Muy bien. Romanos, Efesios y Gálatas. Wow. Pablo pudo haber dicho, o si nos lo encontráramos acá, y no, Pablo no se puede sentar ahí, Pablo en primera fila, no. Pablo pudiese decir: ¿acaso usted no sabe quién soy yo? Fariseo de fariseos, discípulo de Gamaliel, el más aventajado de la escuela de Iliel. 13 cartas, por si no sabía. ¿Usted sabe leer? Disculpe. ¿O no? Porque el conocimiento en la vida de uno tiende a eso. A veces, como tenemos conocimiento, ¿no?, podemos mirar a muchos con cierto menosprecio o por encima del hombro. A ser muy cuidadosos con eso. Porque puede que algunos hermanos aún no han estudiado, pero eso no te da licencia para menospreciarlos, sino al contrario, para animarlos a que se vinculen y que estudien. ¿Cómo así, hermano? O sea que usted no sabe qué es la cena de Dios. No, yo no sé qué es la cena de Dios. Yo pensé que la cena de Dios era la cena que hacen aquí el domingo. O a otro le pregunto: ¿usted sabe qué es la cena de Dios? Digo, sí, la Eucaristía, la hostia. Cuando nos damos cuenta, hacemos nuestra línea de tiempo y empezamos desde que Dios establece su iglesia. Después viene la semana 70, los primeros 3 años y medio, los segundos 3 años y medio. Los sellos, empieza a desatarse los sellos, después las trompetas. En los segundos 3 años y medio vienen las copas de la ira. Después de las copas de la ira ocurre un evento que se llama Armagedón. Muy bien, ocurre Armagedón. En Armagedón dice que las aves del cielo, las aves de rapiña, vendrán y comerán. A eso se le llama la cena de Dios. Y eso es gran tribulación. Sí, hermano, los 3 siguientes años y medio, los 2 segundos años y medio son gran tribulación. Los primeros son llamados como tribulación. Muy bien, después de la gran tribulación, que sea la batalla del Armagedón, que ocurre la cena de Dios, ¿cuál es el evento que sigue? Reino milenial. Muy bien, gracias por la respuesta. Pero eso no nos puede enorgullecer, hermano. Eso nos tiene que llevar a ser sencillos, hermanos, agradables, compasivos. ¿Sí me estoy haciendo entender, santos de Dios? Pablo no tenía por qué jactarse, dijo: a mí me fue revelado todo, fundé iglesias, fueron muchos los que conocieron de mí. Es más, fui llamado apóstol a los gentiles. Es muy diferente el tiempo de los gentiles que la plenitud de los. Muy bien. Y no por eso nos vamos a enorgullecer, al contrario. Nobles y humildes, hermanos. Ahora, cualquier desprevenido podría preguntar: ¿cómo así? Fundador de iglesias, predicador del evangelio, apóstol a los gentiles, que tuvo una revelación del Cristo mismo, escritor de 13 cartas, entre ellas la médula de las doctrinas básicas esenciales del cristianismo, Gálatas, Efesios, Romanos. ¿A ese le fue dado un aguijón? La respuesta es claro. Imagínense, Pablo hubiera caminado como este. Y usted se sabe Juan 3:16 y camina como este. Dios. Escasamente alguno le pregunta primero 5 de los libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomios, todo lo que se sabe, y camina como este. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Señor, hermanos?
¿Qué tiene que hacer para que el orgullo, la autosuficiencia, la arrogancia, la prepotencia, la soberbia no nos ponga a caminar como esto? Y Pablo le dice, ¿sabe qué? Présteme un pedacito de eso. Sí, la verdad a veces quedamos así como pedacitos. Y como que esto no sirve ni para mostrar. Como que nos queremos otra vez, ¿no? Nos valemos de lo que sea, pero que vuelvo a lo mío, vuelvo. Y el Señor dice, muy bien, ¿le sigues dando? Bueno, le vuelvo a la hilacha, no hay problema. Y uno le sigue dando y le da uno pedales lo de uno mismo, ¿no? Uno quiere volver a llegar a lo mismo y dale, hasta que de pronto y va uno quedando así, hermano. Y llega un momento en que como que el Señor dice, así me eres más útil. ¿Sabe por qué? Porque es en esos momentos cuando uno más lo busca, cuando uno está hecho pedacitos. Vea, mire, así como el hermano, mire, está diciendo así, está diciendo, mire, vea, pastor, mire, vea. No, tú no, no es este. Ok, no, todavía no se ha casado, espere y verá, para que vea cómo queda. Pero a él le encanta así, hermano. ¿Por qué él es malo? ¿Pablo se agradaba en sus debilidades porque era masoquista? No, porque sabía Pablo que desde la humildad era más útil para el Señor. Claro, uno no quiere estar así, ¿o sí? Venga, no sea hipócrita. Digo, amén, sí, gloria a Dios. Cuánto he esperado este momento. Cuando le dijeron a usted, tiene cáncer. Cuánto he esperado este momento. Aleluya. ¿Sí? No. Pero cuando estamos en esos momentos, es cuando el Señor dice, ¿saben por qué? Porque es que nuestra carne, ¿qué es nuestra carne? La carne no hace una referencia como al pecado deliberado. La carne hace referencia como a nuestra naturaleza, una parte de la naturaleza que no ha sido redimida. Esa parte de naturaleza que todavía es orgullosa, que peca, que es altiva, que es autosuficiente. Pablo sabía que era eso. ¿Qué representa el aguijón? Bueno, hay varias perspectivas, se especula un poco, que no tiene asidero bíblico tampoco, ni tampoco tiene un fundamento teológico. Unos dicen que pudo haber sido el aguijón de la carne, o sea, lo que le producía tanto dolor, pudo haber sido su viudez, que quedó viudo, y amaba mucho a su esposa, pudo haber sido. Lo segundo que pudo haber sido era con respecto a una enfermedad que Pablo tenía en sus ojos, que le supuraba pus y olía mal. Puede ser, ¿no? Puede ser. Lo tercero que pudo haber sido que le producía un dolor terrible, tremendo al interior de su corazón, era la deslealtad de la iglesia. Puede ser. Pero ninguna tiene asidero bíblico. Lo importante aquí no es descubrir cuál era el aguijón, sino la respuesta de Dios, que no fue como la esperaba Pablo, sino como Dios la tenía preparada. Pablo le dijo, Señor, quítame esto. Y el Señor no le dijo de inmediato, dijo no. Y le rogó ¿cuántas veces? El Señor le dijo, ¿sabe qué? Bástate mi gracia. O sea que la gracia se manifiesta cuando estamos así, en medio de esta debilidad. Y la palabra menciona también, ahora, hay un término en griego con respecto a aguijón que es escolopos, escolopos, S-K-O-L-O, S-K-O-L-O-P-O-S, escolopos, que no hace referencia a una pequeña astilla, no, escolopos hace referencia a una estaca. O sea que el dolor de Pablo no era cualquier dolor, era un dolor muy intenso, muy fuerte. Y lo segundo, un mensajero de Satanás. Bueno, aquí también hay varios argumentos. Realmente no me detengo en los 4 argumentos o perspectivas o comentaristas bíblicos, porque el tema aquí no es descubrir qué significaba mensajero de Satanás, sino la respuesta de Dios para Pablo. Bástate mi gracia. Un mensajero de Satanás puede ser un espíritu inmundo que estaba de pronto agobiando la iglesia. ¿Cuál puede ser ese espíritu inmundo? Murmuración, señalamientos, críticas, avaricia, codicia, bueno, un poco de cosas. El otro que puede haber sido es una persona que estaba infiltrada.
ataimadamente había llegado a la iglesia y estaba contaminando a los demás con este tipo de doctrina, no a la resurrección. La otra pudo ser, sí, que era una persona dentro de la iglesia que procuraba de alguna forma hacerle mucho daño a Pablo. Entonces, pueden ser, ¿no? Y cuando hace referencia a abofetear, me di a la tarea, ¿y sabes qué significaba en ese tiempo abofetear? Un duro y cruel actuar acompañado de una horrenda humillación. Tremendo, hermanos. ¿Y así hay algunos en la iglesia? Bueno, en esta no. Por aquí a la vuelta. Sí, aquí. Claro, hermano. Claro. Un mensajero de Satanás. No, pero aquí tuvimos al papá de este mensajero. A la mamá. Claro. Malo. No, Dios permite, hermanos, para ver cómo está el corazón del pastor con respecto a sus ovejas. ¿Y eso duele? Duele. Claro. Uno como pastor deja de hacer muchas cosas por cuidar uno el corazón de su esposa y de sus hijos, y uno mejor como de lejitos, ¿no? Pero ¿qué culpa tienen ustedes los que recién llegaron? Ninguna. Entonces mejor todos de cerquita. Amén. Así que lo que les podamos servir lo vamos a hacer con mucho gusto. Amén. Con mucho gusto. Estamos a sus órdenes como pastores. El pastor Juan Camilo, la pastora Paula, la pastora Diana. Yo no. No, yo también, no es cierto. A sus órdenes, un servidor de ustedes. Amén. Muy bien. Y el tercer aspecto es que el quebrantamiento nos acerca más a Él y nos hace más dependientes de Él. Los jóvenes de la alabanza, por favor. Miren lo que dice el apóstol Pablo, versículo 8. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor. ¿Sabe que en esos momentos de circunstancia adversa, de momento difícil, es cuando más oramos? ¿Sabían ustedes eso o no? Y yo aprendí esto de chiquito espiritual. Me dijo en su momento un tremendo hombre de Dios. Me dijo, mira, el quebrantamiento funciona de esta manera. Es lubricante para tus rodillas y yugo para tu cerviz. Wow. Le dije, explíquemelo. El quebrantamiento, la aflicción y el sufrimiento es lubricante para tus rodillas. ¿Qué es lubricante? Wow. Y el yugo para tu cerviz, porque sabes, somos orgullosos. ¿Qué significa yugo? Wow. Ahí es cuando las rodillas se doblan y la cerviz se hinca. Señor, por favor, Dios, ten piedad de mis hijos, Dios, y levanta muros de protección alrededor de mis muchachos, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Cristo, Dios, tú sabes cuánto les amo y que mi sueño, Señor, es sus vidas entregadas para ti. Que sean las fuerzas del cielo, Señor, combatiendo todo plan del adversario y neutralizando todo plan del enemigo, Señor, para que la marca que es tu sangre sea sobre ellos, Dios. Por favor, Señor, te lo suplico, Dios. ¿Alguien ha orado así por sus hijos? No quiero decir que yo sea modelo de oración. Por su cónyuge, por su familia. Siempre esperamos como el momento más difícil y doloroso para doblar nuestras rodillas, y no debiera de ser así, hermanos. Doble sus rodillas así sea. No voy a llorar, ni crea, no le voy a dar gusto. Ni crea, yo soy mero y de los machos. Pero ¿por qué en tiempos buenos no oras? Ora si sea por gratitud. Ora si sea porque tienes una congregación y dices, Dios nos da la posibilidad de aprender. ¿Por qué no oras? ¿Por qué no te hincas? En estos momentos buenos que estés pasando, dobla tu cerviz. Híncate. Por tu muchacho, por tus hijos, por tus hijas, hermano. ¿A ustedes no les duele? A mí me impacta. La iglesia es como indolente. Mi hijo
como que afirmativamente así. Pero tengo que orar por ellos, por él, por él, por él, por él. Guárdalos, Dios. Por mi esposa, por mi vida. Señor, guarda mi área moral, Dios, para no llegar a ser tropezadero para la iglesia. Guárdame, Señor, para poder ser testimonio tuyo de Cristo. Señor, la verdad hoy me siento débil, se los aseguro. Pero ¿sabes qué? Me aferro y anclo mi alma a esta palabra. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Bástate mi gracia. ¿Sabe qué significa el bástate? Es suficiente, es abundante, es copioso, es una cantidad intensa mi gracia. Pablo esperaba otra respuesta, pero Dios le dijo otra. Y sabe, Pablo fue más feliz con bástate mi gracia. Y es que muchas veces, y en la gran mayoría, el Señor no nos resuelve las situaciones ni las circunstancias adversas, sino que nos da las fuerzas para perseverar. Amén. Nos equipa para batallar. Y la Biblia enseña que todos nosotros hemos recibido gracia sobre gracia por medio del Señor Jesucristo. En cuanto a Dios encarnado, esto es Cristo, Él está lleno de gracia y de verdad. Santiago habló con respecto a la gracia, que la gracia es tan poderosa que puede neutralizar todo pecado. Y Pablo no ha de sorprendernos en el capítulo 9, en el versículo 14, cuando dice: la superabundante gracia de Dios. Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Pero tristemente hay muchas iglesias que dicen evangélicas, niegan la práctica y la suficiencia de la gracia, y entonces acompañan a las ovejas en sus circunstancias adversas o sus momentos difíciles, los acompañan de psicólogos, de hombres humanistas, cuando su gracia es suficiente. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo dice: por tanto de buena gloria me gloriaré más en mis debilidades. ¿Por qué, Pablo? Porque está su gracia. Y si me glorío en este tiempo, si le exalto en este tiempo, si lo alabo en este tiempo, reposará sobre mí su poder. Deje de estar renegando y quejándose. Eso es feo, eso es aborrecible. Deje de estar quejándose por su hijo, por su hija, estar renegando, balbuceando por sus hijos. Bendígalos. Pastor, es incrédulo, ore, doble sus rodillas, hinque su cerviz, clame al Dios de toda gracia, hermano. Por el matrimonio que está a punto de estar resquebrajado, ore al Señor y dígale: Señor, por favor, Dios, me siento débil y me cuesta este tiempo, Señor, pero ya aprendí que me basta tu gracia, Señor. Por eso me glorío más en este tiempo de debilidad, porque sé que el poder de Cristo reposa sobre mí. Deje de estar enfocándose en sus propios esfuerzos. Claro que debemos de ser esforzados y diligentes, pero deje de creer que es por su propia fuerza. Es por el poder de Dios, hermanos. Es porque es su gracia, su misericordia para con usted y conmigo. Pablo lo entendió de esa manera. Por eso Pablo dice en el versículo 10: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo. ¿De qué? No dice me amargo, me quejo, me portebajeo, me ninguneo. No,
dice: no, me gozo en esto. En afrentas, en necesidad, en persecuciones, en angustias. Los enemigos de Pablo no sabían que entre más lo atacaban, más lo pordebajeaban, más lo humillaban. La iglesia no sabía que entre más lo rechazaba, Pablo más fuerte era, porque el poder de Cristo reposaba en él. Pregunta: ¿qué reposa hoy sobre ti? ¿A quién acudes? Y con esto concluyo, hermanos. Tenga mucho cuidado, porque el diablo no ataca porque seas orgulloso, porque hasta ahí va cumpliendo su objetivo, ¿o no? Ya con el solo hecho de ser orgulloso, ya el diablo está cumpliendo con lo suyo. El diablo te va a atacar como león rugiente, porque sabe que hay algo muy valioso en ti y en tu vida. Y eso valioso se llama la confianza en Cristo. Y eso es una amenaza para él. Por eso es que por momentos Satanás también se va a valer de sus obreros, de sus mensajeros, para ponerte a dudar, para que desarrolles un pensamiento de incredulidad. Recuerde esto, nunca se les olvide esto: los ladrones no roban casas vacías. El diablo es ladrón y vino por algo muy valioso que hay en ti, y es tu confianza en él. Y si no puedes robarte esa confianza, te atacará de día en día e intentará desgastarte poco a poco. Pero aquí es donde está la respuesta: pastor, ¿y qué hacemos? Dice la palabra: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de vuestra fe. Aunque te ataque, aunque intente desgastarte poco a poco, confía en Él, mantente en Él. Él te prodigará de fortaleza desde su gracia. Y ese dolor, porque esto es por temporadas. Ay, perdón. El teléfono del niño. Papi, perdóname, tu teléfono. A propósito, ¿cuántos papás están comprando para el diciembre el iPad del chino? Tenga cuidado. Y escúcheme esto: tal vez hoy toca sembrar con lágrimas, pero con gozo recogeremos. Tal vez hoy estés caído, sí, desanimado, abatido, sí, pero quiero decirte algo: si confías en Él, el poder de Cristo va a hacer que te levantes. Levántate, levántate, pero para poderte levantar depende de Él. Confía en Él, y Él, dice la palabra, y Él hará. Y seguramente ese dolor más adelante se convierta en gozo, ese lamento, como dice la palabra, en baile. Seguramente cese la tormenta y el viento de tu favor, el viento de su favor te beneficie. Y Él empieza a soplar de su espíritu, y tu vida va por la dirección que Él ya tiene con propósito para ti. Pero solamente confía. Mire, Él conoce nuestro cansancio, nuestro agotamiento. Él lo sabe, Él sabe el esfuerzo que hemos hecho. Pero si quieres experimentar de su gracia, ponlo a Él en primer lugar. Ponlo a Él en primer lugar, y seguramente tú escuches esa voz que te dice: bástate mi gracia. Es real, hermanos. No es místico, es real. Y permítame por último una recomendación: abandone el pobrecito yo y la autoconmiseración. Abandone ese tipo de pregunta con el que titulé esta enseñanza: ¿y por qué a mí? Abandone eso, deshágase de eso, hermano. Si usted insiste en el por qué a mí, pobrecito yo, y por qué a mí, pobrecito yo, usted
usted se va a amargar, va a sentir frustración, no va a ver la salida, habrá confusión en su mente. Pero si usted se gloría en sus debilidades, no le quepa la menor duda, escuchará la voz de Dios, del Cristo Redentor, que te dirá: bástate mi gracia. Y Él, que es bueno, fiel, santo y justo, convertirá tu lamento en baile y tu lloro en gozo. Y diremos en ese tiempo: todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Sí, bueno, está aplaudiendo. Póngase sobre sus dos pies. Señor, gracias por este tiempo. Te damos toda la gloria y la honra, Señor. Gracias por los beneficios, sí, es verdad, del quebrantamiento. Por momentos de la circunstancia adversa o difícil, porque nos llevan a madurar, Señor. Nos llevan también a reconocer que nuestras propias fuerzas es imposible. Nos muestran nuestra condición como creyentes, pero también nos lleva, Señor, a ser humildes, sencillos. Gracias, Señor, aún y por esos momentos adversos, porque en esos momentos adversos nos permites nos permites que nos acerquemos más a ti, que seamos más dependientes a ti, Señor. Sin duda alguna que tú respondes. Y aunque Dios no quitó el dolor de Pablo, no significa que él no respondiese la oración. Sencillamente que la respuesta no fue como Pablo la esperaba. Pero algo sí es seguro: Él estaba con Pablo. Y amado santo y santa de Dios, que está usted hoy aquí, a familiar, amigo, quien viene por primera vez, tal vez tú no encuentres esa respuesta como tú bien querías, o tal vez haya un silencio de parte de Dios. Aún y con todo eso, déjame decirte lo siguiente: Él está ahí. Y no va a escatimar en su superabundante gracia para levantarte de donde estés. Porque fiel eres Él, que siempre nos dará la salida para que podamos soportar. Así que hoy, que sea una invitación para que te acerques confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia. Este es un tiempo donde vas a hallar tu oportuno socorro. Cierra tus ojos, no te distraigas y dile: Señor, este es mi tiempo para hallar el oportuno socorro. Y es por tu gracia, Señor. Estoy pasando por este momento. Dile: Señor, estoy pasando por este momento, Dios. Yo no lo conozco en sí, pero estoy pasando por un momento que me aflige, me cuesta, me duele, Señor. Tal vez es una desilusión. No sé, ¿qué seremos, hermanos? Son tantas cosas. Pero que sea un tiempo, hermanos, para que podamos ser sinceros y decirles al Señor con toda transparencia, lejos del orgullo, decirle: Señor, hoy soy débil, Señor. Hoy soy débil, Señor. En mis fuerzas no puedo, Dios. Por eso acudo a ti, porque sé que en ti me basta tu gracia.